Cerrá tus ojos donde está y le decimos: Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias por cada proyecto, por cada desafío, por todo lo que nos permitís hacer. Señor, primeramente, gracias por permitirnos poner nuestras sucias manos en cosas santas, por poder ser instrumentos tuyos, por poder ver cómo te glorificás a través de nuestras vidas. Señor, ni los ángeles más cercanos en escala mayor a vos pueden venir a evangelizar, a soltar el mensaje de salvación a un perdido. Sin embargo, nosotros tenemos ese glorioso privilegio. Nosotros somos los redimidos, los comprados por la sangre preciosa de Cristo, los que vamos en tu nombre, los que, portando aún imperfecciones, podemos ir delante de aquel que está perdido y decirle: hay una salida, hay esperanza para tu vida, tengo a alguien que puede cambiarlo todo, y presentarle a Cristo en el nombre de Jesús. Gracias por todo lo que hiciste y por lo que vas a hacer. Santo, te rogamos que hoy perfecciones nuestra vida, que nos capacites y nos alcances la gracia a través de la palabra para ser motivados, encendidos, para cobrar nuevas fuerzas en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios de amor, por tu fidelidad. Gracias, Dios de amor, por tu misericordia. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero leerle algunos textos que van a servir de introducción. Y quiero principalmente soltar el tema para que podamos estar meditando. Pensé que era mío. Para que podamos estar meditando en justamente cuál es nuestra condición. Lo primero que debería pasar es que nosotros verifiquemos cómo andamos de gratitud. Miralo al que está al lado y decirle: ¿cómo andás de gratitud? Ahora vos, para que él aprenda a decirle muchas gracias. Y la verdad es que a veces nos quedamos cortos con la gratitud. A veces nos quedamos cortos por distraídos. A veces nos quedamos cortos porque tomamos un ritmo que no nos permite ser agradecidos. Pero a veces nos ponemos desagradecidos porque creemos ser merecedores de mucho más. Y entonces alguien hace algo por nosotros y decimos: yo merecía más que eso. Y como no fue lo que yo puse como medida, fue poco menos, entonces yo no soy agradecido. Creo yo que hoy el Señor nos va a auxiliar en esto. Necesitamos volver a la fuente. Sinceramente, y creo que la prédica se centra en esto, todos nosotros estábamos muertos. Todos nosotros no éramos merecedores de nada. La Biblia cataloga al perdido como lo peor. Y sin embargo, hasta allí descendió Jesús para sacarnos, para salvarnos, para darnos vida, para contarnos como hijos suyos, para que podamos ser parte de este ejército celestial que Él está llevando adelante. Pero podría ser que nos olvidemos. Cuando miramos el ejemplo de otro, cuando nosotros mentimos, enseguida tenemos la explicación y sabemos decir: no, lo que pasa es que para no hacerle mal a aquel y para que el otro que estaba escuchando no se sienta defraudado, y por el otro sigo mintiendo como un indio. Entonces, lo que yo tengo que hacer es: si mentí, pido perdón y salgo de esa situación, porque si no es una bola de nieve. Y así con muchas otras cosas pasa que queremos justificarnos. Ahora, qué fácil que es ver el mentiroso. Cuando hay uno que está mirando: ay, lo casé justo a este que está mintiendo. Y ahí entonces quiero yo ejecutarlo, porque como mintió 2 veces y yo mentí una, él es más mentiroso que yo. Y entonces quiero matar. Y así en otras áreas de la vida pasa que ando buscando a quién juzgar de alguna manera para tapar lo mío. Lo que yo tendría que identificar hoy es cómo estoy yo en cuanto a la gratitud. Quizás este tiempo lo estuviste usando para ver a los ingratos. Y hoy el Señor nos esté llamando a ser agradecidos. Dice el Salmo 112 desde el versículo 1 en adelante: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿El hombre qué? Teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Cómo será su descendencia? Poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y
justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. ¿Qué hace? Presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirán los dientes, se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. El Señor nos está motivando a levantar el perfil. Esa es la característica del hombre, de la mujer de Dios. Y si no estamos a esas alturas, no es problema del que hizo todo para que tengamos todo. El problema es nuestro, que no estamos creyendo como que tenemos que creer, no estamos orando como tenemos que orar, no estamos agradeciendo como tenemos que agradecer. Entonces, la idea es que podamos meditar en cada una de las situaciones que nos tocan vivir y creer que el Señor tiene un destino. Nos hizo más que vencedores, más que vencedores. Esto es para los que temen a Jehová y se deleitan en sus mandamientos. A veces parecería que el hecho de pensar solamente en deleitarse en mandamiento implica obediencia. Estuvimos compartiendo hace poco de la obediencia y cuando hablamos de obediencia, netamente lo que estamos entendiendo es que estoy sujeto y estoy bajo autoridad. Estoy ligado a alguien que es mayor. Y la verdad que es indiscutible, porque es nuestro Creador, porque es nuestro Señor, porque a pesar del error y del pecado en la humanidad, decidió descender hasta lo más profundo del infierno para levantarse en victoria y darnos a nosotros esa victoria. Ahora, bajo esa autoridad es sencillo y sin embargo, a pesar de esto, nos podemos distraer. En sí, la prédica de hoy va a tener como título La Fuente, entendiendo que hay una fuente que permite. Hoy dimos algunos ejemplos como el hecho de que todo artefacto electrónico, para entender algo que manejamos todos los días, ¿no?, necesita de una fuente para recibir esa energía. Y la Biblia usa el agua como una fuente de vida, como un ejemplo que necesitamos todos y cada uno de nosotros. Y el Señor se encarga de hacer ver claramente que Él es nuestro proveedor de esa agua de vida y que esa agua de vida llega a nosotros para hacernos libres en el nombre de Jesús. Ahora, si tenemos un proveedor de agua de vida y tenemos un opositor que está proveyendo algo, lo que va a hacer es levantar en nosotros la intención de que con nuestras propias fuerzas podamos saciarnos. Y entonces nos vamos a encontrar con pasajes que vamos a leer ahora que muestran cómo puede llegar a endurecerse el corazón de los hombres por no glorificar a Dios, por no darle gracias a Dios, por no ser dependientes de Dios. Jeremías 2, versículo 4, Jeremías 2, 4 en adelante leemos. Dice: escuchen la palabra del Señor, descendientes de Jacob, tribus de todo el pueblo de Israel. Así dice el Señor: ¿qué injusticia vieron en mí sus antepasados, que se alejaron tanto de mí? Se fueron tras lo que nada vale y en nada se convirtieron. Quiero que guardes este precepto en tu corazón y que el Espíritu Santo te ministre cada vez que tengas que tomar decisiones. Lo que está enseñándonos la palabra es que los que se van detrás de nada valioso, por supuesto, se van a convertir en nada valioso. No te dejes seducir, no te dejes atraer, no te dejes arrastrar, no vayas por las opciones. Dios es único. Ahora, a veces con un lenguaje y con una intención de ir en contra de la religiosidad y de las... posiblemente pudiera haber algunos extremos y algunas cosas no se transan, no se negocia, pero entendemos que tenemos la libertad de acomodarnos a la situación. El festival mismo de ayer es una expresión
la fiesta de fin de año nuestra es una expresión. Alguien se acercó y me dijo, la prédica muy linda, lástima lo demás cuando fue fin de año. Y por supuesto lo tomé como de quien viene, alguien que está limitado en su religiosidad, que no ha tenido la posibilidad de desarrollarse, no vio, no puede ver a gente que alaba al Señor de otra manera que no sea como ella o como él puede conocer desde toda la vida. Entonces no pudo ver a jovencitos y jovencitas danzando para Cristo, adorándolo de todo corazón, a músicos, a cantantes, a la misma iglesia festejando por poder permanecer, por poder estar firmes en Cristo. Entonces entendemos que alguna estructura puede ser que esté levantándose para poner limitaciones, pero tampoco podemos desbandarnos al otro extremo y querer meter cosas en la vida de la iglesia que no pertenecen al Señor. Y entonces ahí es donde tenemos que pedir justamente al que sabrá darnos el equilibrio perfecto, que es el Espíritu Santo. Entonces, la idea entonces es que podamos meditar y tomar distancia de lo que pasaba en esta ocasión y con este pueblo, el pueblo de Dios. ¿Qué injusticia, pregunta entonces, vieron en mí sus antepasados que se alejaron de mí? Fueron tras lo que nada vale y en nada se convirtieron. Versículo 6 dice, nunca preguntaron dónde está el Señor que nos hizo subir de Egipto y nos guió por el desierto, el que nos sacó de donde estábamos. Nunca se preguntaron, aquel que me salvó. Quiero decirte que hoy en día muchos todavía llegan a Cristo, la gente ora, la iglesia ora, lo visitan, sana, la enfermedad va a terminar. Ahora que es sano del cáncer, se olvida de Dios porque puede trabajar, porque puede salir, porque puede disfrutarlo. Ahora que el SIDA se negativizó, puede hacer la vida que él antes no podía hacer. Y así es como aquel que no tenía trabajo, ahora que tiene trabajo, los domingos quiere salir con la familia y disfrutar, quiere pasear y entonces no congrega. Y así es como el Señor provee y luego nos olvidamos de quién era nuestro proveedor. El ejemplo es tan sencillo. Dice, y usted después puede leer tranquilo el pasaje, nunca se preguntaron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de allá de Egipto, de donde éramos esclavos, que nos guió por el desierto, por la tierra árida y accidentada, por tierras resecas y tenebrosas, por tierra que nadie transita, en la que nadie vive? Y yo los traje a una tierra fértil para que comiesen de sus frutos y de su abundancia. Pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra, hicieron de mi heredad algo abominable. Nunca preguntaron los sacerdotes, ¿dónde está el Señor? Los expertos en la ley jamás me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron tras dioses paganos, tras dioses con minúsculas, aparece en la palabra, que para nada sirven, los describe el versículo. Versículo 9 dice, por eso aún voy a entablar un litigio contra ustedes. También litigiaré contra los hijos de sus hijos, afirma el Señor. Versículo 10. Crucen a las costas de Chipre, miren, envíen mensajes a Cedar. Infórmense bien, fíjense si ha sucedido algo semejante. Nunca pasó lo que va a pasar en cuanto a la amenaza de este juicio o también en cuanto a la experiencia de un pueblo que debería estar agradecido y feliz y simplemente se desvía, se desenfoca. ¿Hay alguna nación, pregunta versículo 11, que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve para nada. Espántense cielos en esto, tiemblen y queden horrorizados, afirma el Señor. Dos son los pecados que mi pueblo ha cometido. Decirle que está al lado, como quieras, así o así. Dos. Decirle que está al lado, dos. Y la razón del énfasis que tiene estos dos pecados indica que verdaderamente son dos pecados importantes que pueden ser, que afectan mucho y que tenemos que entender. Deberíamos estar combatiendo contra ellos, aún hoy, en el nombre de Jesús.
Uno solo que ayude está bien, si no, ahí estamos. Le faltan las gomitas a la silla y tenemos que ver eso. Así que seguimos entendiendo que ¿cuántos pecados hubo? Decirle que está los 2. Ahora, 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Y los describe. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Primer pecado entonces, abandonar al Dios, al que es fuente, al que proveyó, al que te dio sanidad, al que te dio libertad, al que te dio el consejo fresco, al que te sacó de la condena y te llevó a la vida. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y luego dice, y han cavado sus propias cisternas. ¿Qué hicieron? Cavaron sus propias cisternas. Pero luego las describe, y ya termina el versículo, y dice, cisternas rotas que no retienen el agua. Y esto implica una situación momentánea y ficticia. Algo que parece bueno, pero en este momento, pero se va. Es como la droga. Parece lo mejor que te puede pasar, pero después ya no está. Y es lo peor que te puede pasar todo el resto del tiempo. Entonces, como cualquier otro vicio, como cualquier atadura, como el pecado en sí mismo, parecería que es lo que más te deleita, lo mejor que te puede pasar es ahora y se terminó. Se fue. Porque no se puede retener, no se puede. La fuente de agua viva es otra cosa. La fuente de agua viva es algo que va en crecimiento, es algo que te ayuda a avanzar, a disfrutar. Y si fuiste feliz y te dio gozo estar en Cristo antes, ahora será mejor en el nombre de Jesús. Entonces vamos entendiendo a dónde vamos. Hebreos 13, versículo 1 de adelante, otro pasaje que leemos también de manera de introducción, dice desde el comienzo, permanezca el amor fraternal. Y ya en una nueva dispensación, en el Nuevo Testamento, el Señor comienza dándonos un buen consejo y dice que permanezca el amor fraternal. Por eso es importante que conozcas a los hermanos de tu iglesia, es importante que congregues, es importante que te afirmes, es importante que estés en la casa de Dios, en la casa de Dios. Es importante que puedas estar rodeándote de gente que tiene a Cristo, gente que necesita ser alentada y gente que va a ser el instrumento que Dios va a usar para alentarte, para bendecirte. Gente con la que vos podés contar cuando las cosas no estén bien y decirle, yo necesito de tu gracia, necesito que vos me favorezcas en tu clamor, que me incluyas en tus oraciones. Y por supuesto, voy a agradecer, voy a bendecir y esa gratitud me va a llevar a estar listo para que cuando Dios lo muestre, yo voy a orar por él. Y esa interacción hace que cobremos fuerza como cuerpo en el nombre de Jesús. Permanezca el amor fraternal. Mirá a algún hermano y decirle, I love you, brother. Ay. Y entonces el versículo 2 dice, no olvides de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. No vayas, no se haga el vivo y le diga, invítame a comer, porque mirá que puedo ser un ángel. Vos, lo que tenés que hacer es ser hospitalario, atender bien y recibir a todo, y le das mate. Si quiere comer, que vaya a su casa, amén. Así que entendemos que la idea es esa. Pero luego el versículo 3 dice, acordaos de los presos, como si estuviéramos presos juntamente con ellos. Y creo que ahí está el ejercicio, el hecho de pensar como el que la está pasando mal. Algunos de nosotros podemos decir, ¿y qué querés? Mira cómo está, si hace lo que quiere. A veces es trato del Señor, pero a veces es la vida misma que se pone cuesta arriba. Y está bueno que cuando al otro le duele, a mí me duela. Cuando el otro tenga problemas familiares, yo lo cuente casi como personales míos. Y entonces tenga la intención de ayudar y de bendecir. Quizás de soltar un consejo. Quizás Dios me muestre que necesita fortalecer un área de la vida para ser el mejor papá, o un área de la vida para ser la mejor mamá, y tengo entonces que yo disponerme a poder estar en ese ejercicio de ser de bendición con todo aquel que pueda, en el nombre de Jesús. Así que tengo que acordarme de aquellos que la están pasando mal y de los maltratados, como que también vosotros mismos estéis en el cuerpo de aquel, por supuesto, que está siendo maltratado. Después va al detalle familiar y dice, honroso sea en todos el matrimonio. ¿Cómo tiene que ser el matrimonio? Honroso. Después usted puede
lo mejor que puede pasar cuando alguien no entiende bien de qué se trata la palabra y quiere dibujarla o quiere escuchar que alguien opine, lo mejor es agarre el diccionario y busque todas las acepciones que hay para honroso y trate de aplicarlas a lo que es un matrimonio honroso y va a ver que va a tener una revelación que nunca nadie tuvo antes. Y vino y estaba en el diccionario. Fíjese de qué se trata y el Señor nos va a ayudar a poder llevar adelante las cosas de la manera que Él está llamándonos a hacerlas. El lecho sin mancilla, esto de sin mancilla, sencillamente es sin mancha. Es un lugar donde se lleva adelante el acto matrimonial, se puede disfrutar, tiene que ser para bendición, para mutuo gozo, es el lugar para pasarla genial, pero no tiene que haber mancha en ese lugar, porque luego dice, pero, decirle que está al lado, pero a los fornicarios, a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Cómo tienen que ser las costumbres? Sin avaricia. Y luego dice, contentos con lo que tenéis ahora. Ese es uno de los grandes secretos en la vida en Cristo. Esa es una muestra clara de la gratitud que hay en nuestro corazón. ¿Cómo es que alguien cuando está amenazado a perderlo todo y no lo pierde, queda contento con lo poco que tiene? Pero alguien que permanece por un tiempo extendido con poco, está triste, depresivo, porque no puede tener más. La idea es que nosotros podamos contentarnos con lo que tenemos y el Señor se va a encargar del resto. Pero es importante que yo esté contento. Dale gracias al Señor por todo lo que tenés. Dale gracias al Señor por todo lo que Él ya te dio. Alguno podrá decir, pero yo quisiera alcanzar, yo quisiera tener. Dale gracias por lo que tenés y el Señor te va a dar mucho más en el nombre de Jesús. Dice la palabra entonces por lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé. ¿Qué dijo el Señor? Y si el Señor dijo, no te desampararé, ¿qué va a pasar? No nos va a desamparar. Y luego dice que ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Ese tiene que ser mi declaración. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Qué hay que considerar? El resultado de su conducta. Al pastor no le tenés que mirar el traje, ni le tenés que mirar la sabiduría que expresa, ni el conocimiento tan profundo y teológico. Por supuesto que no hable pavada, estaría bueno, pero es importante que puedas evaluar su conducta. Si no es lo que habla, estamos en problemas. Tenemos que siempre estar deseosos. Y para que eso pase, la iglesia también tiene que orar por el pastor. También tiene que orar por los pastores. También tiene que orar por los líderes. También tenemos que orar por aquel que está de alguna manera en eminencia, en lo que sea, a cargo de un área, atendiendo. Tenemos que orar y tenemos que bendecirlo, porque cuando él cae, caigo yo. Cuando él erra, erro yo. Yo tengo que entender, yo tengo que clamar por un preso, como si yo estuviera preso con él. ¿Cómo no voy a clamar por el que está trabajando al lado mío? Como si yo estuviera pasando por una situación difícil, como él puede estar siendo tentado, amenazado, entristecido, puede entrar en depresión, tristeza, puede decaer, pueden pasar tantas cosas. Por eso nosotros tenemos que interceder los unos por los otros. Comenzaba el pasaje de Hebreos diciendo que estemos atentos, manifestando amor fraternal los unos con los otros. Voy a decirle al que está al lado, te amo más que cuando empezamos. Aleluya. Entonces voy entendiendo que dice que tenemos que considerar ese resultado, y luego el versículo 10, me invita a imitar su fe, y luego el versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Y por los siglos. Entiendo entonces que teniendo un Dios todopoderoso, que fue, que es y que será, entonces voy a Él y le creo al Señor, que todo lo que el Señor dijo será en mi vida, en el nombre de Jesús. Volvemos entonces a Jeremías 2:13, que dice, mi pueblo ha cometido un doble pecado. Me abandonó a mí, fuente de agua viva, y cavaron sus propias cisternas, sus pozos agrietados, que no conservan el agua. El agua que usa Jeremías aquí como símbolo tiene que ver con una cultura que
muchas veces vio morir, vio desaparecer pueblos justamente por falta de agua. Pueblos que no tuvieron el ingenio para darle contención, para hacer, y ahora se encontraron con alguien que era proveedor del agua que daba sustento físico y espiritual. La roca, dice, todos los pasajes de Deuteronomio y de Éxodo de alguna manera ponen en evidencia que la roca que perseguía, la roca que daba vida, la roca que fluía agua, en el desierto tuvieron agua siempre, y en el medio del desierto la roca acompañaba al pueblo de Dios. No era evidente, no rodaba sobre la superficie, pero donde el pueblo se establecía, ahí la roca fluía y fluía con el agua necesaria. Entonces tenemos que entender, Dios está de nuestro lado, y en todo momento Dios va a estar al lado nuestro proveyéndonos agua de vida. Agua de vida. Hoy nos acordábamos con Zulma de un cara dura, un vendedor que estaba allá en el festival, y le quedaban pocas aguas y las empezó a ofrecer. Barata el agua de vida, el agua de los milagros, directa de los ríos de agua viva. Y entonces, bueno, nosotros por eso vamos a vender pochoclo santo el día de la película, pero la verdad es que entendemos que el tipo se estaba ganando un mango, qué sé yo. El que quería compraba, y si pensaba que era de un río en especial, creo que la llenó ahí en la esquina, las botellitas. Pero entendemos que el Señor tiene un propósito y el Señor es nuestra fuente. El Señor es nuestra fuente. Decirle al que está al lado, tenemos fuente. Aleluya. A Él tenemos que ir. Así que la ciencia dice y habla de la necesidad que nosotros tenemos de agua, y habla del porcentaje. Nosotros tenemos alrededor de un 70%, y en la niñez aún un poco más, y por la vejez va decayendo ese 70% de agua en el cuerpo. Así que esa agua se tiene que conservar. Cualquiera de nosotros puede decir, un día, 2, me la podría bancar sin comer, 3, qué sé yo, algo más quizá, y no perder la vida. Pero sin agua es casi un hecho que moriríamos. Entonces deberíamos estar pensando que este ejemplo que nos está dando la palabra es claro y preciso. Necesitamos de esa agua de vida más que nunca, porque si no, nos morimos. Cuando nosotros vamos a la palabra y vemos allí la palabra alma, y encontramos lo que significa, la palabra nefesh es en el original, lo que significa alma es garganta. Y justamente cuando hay pasajes que dicen mi alma tiene sed de ti, lo que está diciendo es mi garganta. La misma expresión cuando vos decís tengo la garganta seca, necesito tomar algo, ya pasaron varias horas, no he tomado, no he probado nada, quiero tomar algo fresco, y en el calor y en una circunstancia, bueno, esa misma circunstancia también se vive desde lo espiritual. Así que tenemos que manifestar, ser sedientos en el nombre de Jesús. Sedientos en el nombre de Jesús. Aleluya. Mire, entiendo que la palabra ahí en el original que dice nefesh y habla de garganta, está hablando de la necesidad que nosotros tenemos de esa agua. Jeremías allí en esos pasajes está mostrando claramente y utiliza ese símbolo del agua en diferentes textos para que nosotros podamos estar meditando en cuánto necesitamos de Dios. Generalmente aparece en nosotros un perfil de autosuficiencia que el diablo conoce bien y que sabe alimentar a través de las diferentes generaciones. El diablo no es muy creativo, que digamos, de la misma manera que tentó a Eva, de la misma forma sigue tentando generación por generación, y todavía hoy de la misma manera le sirve. Nosotros podemos llegar a ser cautivos del error y del pecado justamente porque tenemos ese perfil. Entonces debemos estar levantando la guardia y estar listos. Jesús nos dio una clara lección en el medio del desierto, muerto de sed, de cómo poder rebelarse contra las mentiras del diablo. Porque el diablo no viene a auxiliar, sino que viene a atormentar. En el caso de Jesús vino a tentarlo. Y cuando el tentador aparece es justamente para que yo pierda todos los beneficios. Si yo sé resistir al tentador, voy a alcanzar la victoria en el nombre de Jesús. Así que vamos entendiendo que pudiera ser que en algunos de nosotros comience a haber un cambio. ¿Cuántos conocen a alguien que cambió de un día para otro? Porque las mamás dicen, desde que se junta con esos amigos, los amigotes, alguien dice, desde que se conoció con esa chica, alguno era, desde que esta chica conoce a ese muchacho, y hacen así, piensan.
Y la verdad es que muchos de nosotros hemos manifestado cambios positivos y cambios negativos. A veces algunos de nosotros no somos los mismos. Y a veces las expresiones nuestras son, lo desconozco. No es el que era antes. No es la que era antes. ¿Qué le pasó? Mirá lo que está lo dice, ¿qué te pasó? Y entonces, hoy podemos ir delante del Señor y meditar cómo estamos. La verdad es que generalmente hay un deseo de querer ser más, de querer avanzar, pero podría ser que eso se bandee y se ponga en una manera desmedida. Algunos de nosotros queremos ser modernos. Bueno, lo de la mañana más que nada. Vivir la vida más intensamente. Algunos dentro de las filas de la iglesia. ¿Por qué nosotros no podemos vivir la vida como la viven los demás? Y ahí empiezan las conversaciones, ¿no? y la administración con el Espíritu Santo. Algunos de nosotros quisiéramos compartir cultura, vivir y tener las mismas experiencias que los demás, aún tener los valores que otros tienen, aunque estos valores, por supuesto, están en decadencia, porque no vienen del corazón de Dios. Quieren conocer nuevas maneras de ver la vida y, por supuesto, experimentarla y de vivirlas. Hoy en día tenemos maestros, maestras, tenemos alrededor nuestro, todo el tiempo gente. Hoy un muchachito que tiene algunos seguidores ya es youtuber y parece que su voz fuera poderosa. Y el comentario de quienes lo siguen es, ¿viste lo que dijo? Y todos diciendo, qué genio, qué razón que tiene. Porque lucía, porque brillaba, porque parecía oro, pero no era oro. Porque parecía un contenedor lleno de agua, pero eran cisternas rotas, agrietadas, de las cuales todo se va. Entonces, entiendo que en este deseo de avanzar, de poder empardar, estar a la altura de lo que está pasando en la sociedad, podríamos llegar a estar errando. Quiero entender que esto no es solamente actual, esto pasó con culturas anteriores. El pueblo de Dios fue a una tierra y en lugar de sacar todo lo que había en esa tierra y dar inicio a algo fresco, nuevo y renovado, se permitió tener el mismo mover. Teniendo al Todopoderoso Dios de su lado, decidieron dejar con ellos los baales, los dioses que ellos tenían. Y entonces es como que ustedes, que hagamos un proyecto evangelístico y digamos, bueno, vamos a ir a la ciudad de San Vicente, vamos a trabajar allá en San Vicente, qué sé yo, y de repente un día voy a la casa de usted a tomar mate y un gaucho gil de 2 metros en la puerta de la casa y, no, lo que pasa es que por las dudas me falle Dios, me quedo con el gaucho. Ahí donde le damos con la Thompson de canto, ¿no? Para darle con la palabra. Pero la verdad es que nosotros debemos meditar en esto. No nos contaminemos, no le demos lugar a nada. Y eso va a ser cuando estamos en guardia, cuando estamos atentos. Todos los que estamos acá somos propensos a caer. Somos propensos a caer. Por eso debemos estar mirando por dónde caminamos, lo que hacemos, lo que elegimos, porque esa es la manera que el Señor nos enseña para poder ser guardados en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que entonces la cultura está motivándonos a encontrar nuevas maneras de disfrutar, de vivir. Parecería que ya está incluido, ya está incluido en todos los programas de enseñanza, que los chicos pueden experimentar, los nenes se pueden clavar una buena minifalda y probar de ser nenas, y las nenas darse piquitos con sus compañeras, buscando enamorarse. Y por supuesto que desde esa cultura absolutamente endemoniada, lo único que se promueve es el error, el pecado. Y nosotros tenemos que poder mostrar y hacer lucir que tenemos algo que es mucho más valioso y más poderoso. Nosotros como iglesia no estamos en contra de una expresión lésbica, no estamos en contra de los homosexuales. Ellos están en contra de lo que es la verdad. Y tenemos que alejarnos de eso, porque si no parecemos que nosotros estamos por la vida buscando algo para estar en contra. Y lo verdadero, lo eterno, lo que es, fue y será, es de Dios.
y lo demás viene en contra de eso, trayendo propuestas. Así que cambiemos la situación, porque no es que nosotros estamos en contra, ellos estuvieron en contra y nosotros los paramos en el nombre de Jesús, para que no se levanten contra las generaciones, contra nuestros hijos, sembrando confusión y desorden. Así que entonces vamos determinando que esa mentira va cobrando fuerza y se va haciendo verdad en el corazón de alguien, y llega un momento en que se hace un defensor, una defensora, más algunos mangos que bajan de algunas asociaciones, ayuda a que todavía haya alguien que milite presentando ese tipo de cosas, y nosotros tenemos que sencillamente presentar la verdad de Jesucristo. Y eso destrona todo aquello que quiera ocupar ese lugar en el nombre de Jesús. Así que podría ser que se esté buscando encontrar nuevas bases sobre las cuales construir algo nuevo. Quieren nuevos sentidos para la vida, otra manera de enfocarse. Y por supuesto que la cultura y los tiempos van cambiando, pero hay algo que no puede cambiar, y es la verdad. La verdad nos da vida y nos da vida eterna, y vamos a seguir con ello en el nombre de Jesús. Toda esta realidad entonces que hoy se está viviendo es de alguna manera ofrecer un agua diferente, un agua saborizada, que está tan contaminada como cualquiera que esté en una zanja, pero como está saborizada luce diferente. Así que vos vas, compras el agua saborizada, la probás, pero aunque dice ahí extraída de las capas más profundas, pasada por las rocas, no sabés si la sacaron de un inodoro y la purificaron un poco y le pusieron sabor. ¿Qué sabor te gusta? ¿Manzana? ¿Pera? ¿Limonada? Decirle que está al lado, puede ser del inodoro. Como está saborizada, vos la tomás igual. Y en lo espiritual pasa lo mismo. Hay agua saborizada que cuando la desgustás parece una cosa, pero hay cierta contaminación detrás que debemos identificar en el nombre de Jesús. Así que en vez de andar probando sabores a inodoro, probá la fuente de agua viva. Así que entendemos que quizás este no sea el momento para estar buscando para nuestra vida algo que no existe, porque ya lo vimos. Todas las generaciones, desde los primeros que pisaron en la tierra, han buscado alternativas, y lo único que hicieron es cometer errores y alejarse de Dios. Así que debemos creer que lo mejor que nos puede pasar es tener a Dios en nuestro corazón. Entendemos que no hay nada que pueda saciarnos como lo hace el agua de vida, y tenemos que ir por esa agua en el nombre de Jesús. Quizás en este tiempo tengamos que cambiarle de nombre a los ídolos. Quizás ahora no se trata de un Baal, quizás hay otras cosas que están ocupando el lugar de Dios en tu vida. Quizás una persona, quizás una corriente política, quizás una filosofía, quizás un artefacto que usas con frecuencia. Vaya a saber qué es lo que puede ocupar, pero eso solamente te lo puede mostrar el Espíritu Santo. Un pastor puede estar acá 20 horas predicando y diciéndote qué está bien y qué está mal, pero si el Espíritu Santo no te lo revela, de nada sirvió todo ese discurso. Por eso cada que empezamos oramos para que el Señor haga la obra por el poder y la autoridad que hay en su Espíritu en cada uno de nosotros. Por eso oramos pidiéndole que nuestro corazón sea tierra fértil, y la palabra que no entendemos bien y no sabemos cómo es esto de que una semillita con esa forma caiga, termine dando como fruto una planta frondosa, que a su vez dará fruto otra vez. Entendemos entonces que el Señor hoy nos está convocando a estar atentos. Y comenzamos hablando de la gratitud, y lo primero que tiene que pasar cuando algo o alguien nos sacia en alguna situación es ser agradecidos. Así que qué bueno poder ser agradecidos con Dios, porque Él se dispuso a saciar nuestra sed en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Debemos hoy ir delante del Señor y decirle: Señor, perdóname. No es el momento de orar todavía, pero quizás alguno de nosotros puso su propio cuerpo primero que Dios. Quizás alguno de nosotros puso primero el dinero antes que Dios. Quizás puso su cultura antes que Dios, su carrera, puso su negocio. Vaya a saber qué pudimos poner. Un amigo, aún la propia familia. No puede estar delante de Dios, porque
La familia no puede sostener a Dios y Dios sí puede sostener a la familia. Ni siquiera es tan espiritual, casi que es lógico. Si yo dependo de Dios, todo lo que dependa de mí será bendito. Si yo dependo de otra cosa, todo lo demás debilita a aquello de lo que me agarré y hasta lo puede dañar. Debo ir en busca de eso en el nombre de Jesús. Así que, sin dejar de lado a nadie, sino siendo de bendición para con todos, cada cosa debe ocupar su lugar en mi vida. Es importante que siempre yo esté colocando a Dios en el lugar. Y eso es un ejercicio que deberíamos hacer a diario. Cada día meditar y decir, ¿está Dios en primer lugar? Hoy mi día. ¿Cuáles son mis afanes, mis deseos? ¿Me levanté apurado para hacer qué cosa? ¿Para poner a Dios? Por supuesto que tenemos responsabilidad, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que ir, hay que volver, hay compromiso. Y en eso también levantamos el nombre de Dios en alto. Pero es importante que yo siempre esté meditando en qué lugar ocupa Dios en mi corazón y esté tratando de que ese lugar esté ocupado siempre por Él. ¿Dónde buscamos realmente los cristianos nuestra agua? ¿Dónde estás buscando? Pregúntale al que está al lado, ¿dónde estás buscando el agua? Porque cualquier otra provisión no es potable. Y si no es potable, es mortal. Necesitamos solamente el agua que da vida. El agua que puede saciarnos. El agua que puede llevarnos a ser aún proveedores de esa agua a otros. Cuando se lo presentamos, cuando lo llevamos a los pies de Cristo. ¿Será que el Señor te dio la vida? ¿Qué es tipo del agua en este caso? ¿Será que el Señor fue quien se reveló? ¿Quién te guió a una comunidad de fe? ¿Quién te puso por delante la palabra de Dios, que es la Biblia? ¿Quién te convoca a tener esa interacción, esas conversaciones con Él de la manera que podés y estás llevando adelante en este proceso de aprender, que es la oración? ¿Será que Él fue el que se atrevió a ir a la cruz por vos y ningún otro hizo eso? Y sin embargo, quieren ocupar ese lugar principal en tu corazón. Hay un himno muy antiguo que dice de esta manera: un día vi a aquel que sediento, pidiendo agua, que calme mi sed. Él me dio agua que transformó mi vida, mas por saciarme a mí, Cristo murió. Desde la cruz, su voz suplicaba: tengo sed. Yo tengo sed, decía mi Rey, mi Dios creador de los mares, sufriendo sed por saciarme a mí. Quizás una de las cosas que nos pasa es que perdemos de vista la autoridad que hay en el sacrificio de Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Y para no perderlo de vista debemos otra vez entender que tenemos que manifestar gratitud con el Todopoderoso. Cuando nos encontramos con Dios es para poder entender y creer con todo nuestro corazón que en Él hay autoridad para ser saciados en el nombre de Jesús. 4:14 de Juan dice: el que beba del agua que yo le daré jamás volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré brotará en él como un manantial de vida eterna. Ese es nuestro proveedor. Mire, Juan 6:35 dice: el que en mí cree nunca más tendrá sed. Juan 7, versículo 37, en la segunda parte en adelante hasta el 38 dice: el que tenga sed, venga a mí. El que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Quiero decirte lo que dice Apocalipsis 21, versículo 6. Al que tenga sed, le daré a beber gratis. ¿Cómo va a ser? Gratis. Del manantial de agua de la vida. 22:17 también nos ministra, haciéndonos entender que el Señor tiene intenciones de saciarte.
El que tenga sed y quiera, venga y tome gratis del agua de la vida. Dios quiere saciarte. Dios es la fuente. Dios puede hacerlo. Tenés que buscarlo. Quizás te descuidaste, quizás en este tiempo cobraste cierto nivel de autonomía, que aún en este proyecto de independencia también te estás independizando del Todopoderoso Dios. Quizás tengamos que hacerlo al estilo de David. Salmo 63, versículo 1. Ven, Inera. En adelante reza este pasaje así. Comienza diciendo: Dios mío eres tú. Parecería casi reiterativo, pero Dios se deleita en escucharte confesar: Dios mío eres tú. No hay otro Dios. Vos ocupás ese lugar. Solo vos estás entronado en lo más alto de mi corazón. Y Él sigue detallando en el versículo 1: de madrugada te buscaré. ¿Qué va a hacer a la madrugada? Lo buscaré. Se trata de eso, de buscarlo. Dios ya lo hizo todo y está listo con sus brazos extendidos. Él quiere saciar tu sed. Y entonces dice: mi alma tiene sed de ti. Escuche lo que dice ahora. Cuando uno llega al nivel de búsqueda y la intensidad de esa búsqueda es tal, dice: mi carne te anhela. La carne que tiene tendencia al pecado ahora anhela de Dios, disfruta de Dios. No solamente es una experiencia espiritual, un rato en un culto, un momento en una administración. Ahora todo el tiempo el verdadero disfrute, el gozo está en aquel que lo ha creado. En tierra seca, árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Se trata de eso. Ese es el mayor modelo que nosotros tenemos para manifestar necesidad. El Señor quiere que te acerques. Dice Santiago 4:8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Está hablando a los comprados, a los redimidos, a los que ya son de Cristo. Ahora viene tu parte. Sos vos el que te acercas a Él. No es cuestión de que le hagas piquete, que pongas pucherito, que te pongas mal y digas hasta que Dios no haga algo yo. Es cuestión de que lo busques, que seas intenso. Y entonces Él va a hacer algo glorioso por vos. Glorioso por vos. Mire, Zacarías 1, versículo 3 dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Tenemos que clamarle al Señor. Tenemos que volvernos a Dios. No sé si el Señor te está hablando, no sé si el Señor te está motivando, pero la Biblia dice que si tuviera que bramar, tendría que bramar como un ciervo. 42:1 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. En esa búsqueda, olfateando, él va bramando, ascendiendo a las alturas, desde donde vierte el agua hasta que las encuentra. Eso es búsqueda. Y eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. ¿Cuánto de lo que estamos esperando no ha llegado? Porque no lo buscamos como lo tenemos que buscar. Sea el Señor el que nos auxilie para poder ser insaciables en esta calma de la sed y todo el tiempo decirle: necesito más de vos, necesito más de vos. Y el Todopoderoso comience a fluir y entonces me haga parte de esos manantiales de agua viva. Mi alma tiene sed de Dios, dice el versículo 2 de este Salmo, del Salmo 42, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? La pregunta interna es: ¿cuándo voy a tener un minuto más para poder estar? Quiero estar más tiempo, quiero buscarlo de todo corazón. Tengo que hacerlo en el nombre de Jesús. Apocalipsis, pasaje que ya habíamos leído, que coincide con algo que leíamos en Hebreo 21:6, dice: y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, decirle que está al lado, al que tuviere sed, dice la palabra: yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas
y yo seré su Dios y él será mi hijo. Yo quiero ser de los que vencen en el nombre de Jesús. Porque, claro, es el destino de los que se acobardan, de los que no lo buscan, de los que ceden a la carne. Versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Señor es un Dios de oportunidades. Y yo debo buscar a ese poderoso Dios, Dios de oportunidades. Yo a Dios no lo conmuevo con mi perfección. A Dios lo conmuevo con mi sinceridad. A Dios lo conmuevo cuando le digo, no puedo. A Dios lo conmuevo cuando le digo, no me dan la fuerza. Es cuando más dispuesto está Dios a estar de mi lado, porque yo voy con sinceridad delante de Él. Cuando yo le digo, Señor, vos viste todo lo que yo leo, vos viste todo lo que oro, vos viste que yo ya no hago más aquello que hacía. Y cuando yo quiero chapear con Dios, Dios me dice, ¿y todo lo demás que te falta? Ahora cuando yo avancé mucho, pero todavía me falta. Pablo mismo, en la estatura que estaba, decía, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, por eso sigo. Y la idea es que nosotros podamos decirle, Señor, yo sigo, estoy necesitando, quiero más del agua de vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Segunda de Crónica 12:5. Entonces el profeta Semanías se presentó ante Roboán y los jefes de Judá, que por miedo a Sisac se habían reunido en Jerusalén, y les dijo, así dice el Señor, como ustedes me abandonaron, ahora yo también los abandono, para que caigan en manos de Sisac. Los jefes de Israel y el rey confesaron con humildad: el Señor es justo. Esa fue su confesión. Lo que Dios determinó está bien, Dios es justo. Versículo 7 dice: cuando el Señor vio que se habían humillado, le habló nuevamente a Semaías y le dijo, puesto que han mostrado humildad, ya no voy a destruirlos. Dentro de poco tiempo los libraré. Yo voy a permitir que Sisac ejecute mi castigo sobre Jerusalén. Y aunque si dejare que los someta a su dominio, para que aprendan la diferencia que hay entre servirme a mí y servir a los reyes de otros países. Siempre el pueblo de Dios vuelve a estar amenazado por la posibilidad de desenfocarse y terminar sirviendo a otro. Y a veces el Señor lo permite para que podamos entender la diferencia. No hay nadie que entienda mejor que lo más conveniente es estar en la casa de Dios que aquel que se fue y quebrantado, arruinado, amargado, está deseoso de volver a los caminos del Señor. Por eso, en una actitud de misericordia, Dios trae palabras como esta, para que nosotros podamos decirle, Señor, líbrame de pasar por ese mal tiempo, y yo pueda tener ese mismo deseo en mi corazón de buscarte todo el tiempo, para poder salir en victoria de toda situación. Job 14, versículo 7, habla de lo que pasa cuando se derriba un árbol, y aún de la esperanza que pudiera haber de que vuelva a brotar. No importa hasta dónde llegaste, no importa cómo estás hoy, vos te conocés mejor que nadie, y hasta podrías decir, yo soy un árbol tumbado, cortado, pero si quedó alguna raíz en tierra y hay un poquito de tronco, hay esperanza de que vuelva a brotar una rama y pronto otra vez sea un árbol. Todo eso es porque el agua de vida está cerca y está tocando. Leo el Salmo 63, versículo 1 que leímos para que meditemos juntos, y ya te pones de pie y oramos. Oh Dios mío, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca y extenuada y sedienta.